El sabio señala la luna y el necio mira el dedo. Los problemas y dificultades de la vida pueden ser una puerta de entrada a la búsqueda espiritual. Sin embargo, hay una línea muy fina que separa al buscador sincero, con una sed real, del que solo busca un analgésico. Este último suele acudir a la práctica cuando ha tenido algún problema familiar, de pareja o en el trabajo, cuando algo va mal, pero en el momento en que las circunstancias cambian, vuelve a tener pareja o resuelve el conflicto, se olvida por completo del asunto, hasta que vuelve a tener un problema y vuelve a buscar desesperadamente un analgésico espiritual con el que evadirse, cayendo en un círculo vicioso y estéril bajo mi punto de vista, ya que de una manera u otra los analgésicos nunca son una solución duradera al problema, solo un alivio momentáneo. La práctica espiritual trata básicamente de sintonizar o reconectar con el Tao, alcanzar la iluminación, la verdad o como lo quieras llamar. Y existen muchos caminos y técnicas para ello, además de la meditación. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Hay un proverbio chino que dice: el sabio señala la luna y el necio mira el dedo. En la mayoría de los casos, no solo no vemos la luna, sino que ni siquiera tenemos idea de lo que es. Entonces, lo que hacemos es volvernos expertos catedráticos del dedo, damos charlas y talleres espirituales sobre el dedo y nos olvidamos por completo de la luna. Saltamos de taller espiritual en taller espiritual, de terapia a terapia, de un dedo a otro, porque no somos capaces de ver la luna que nos señala. Y como no la vemos, pensamos, bueno, vale, vamos a probar con este otro dedo, a ver si así sí. Pero por mucho que alguien te describa la miel, por ejemplo, si nunca la has probado, cualquier idea que tengas al respecto será solo teoría basada en suposiciones. Como decía un amigo, imagínate que cuando Buda se iluminó, dio un discurso para compartir su descubrimiento con todo el mundo. Y todavía hoy, miles de años después, la gente sigue discutiendo sobre a qué se refería exactamente. El problema, creo yo, es que si no sabemos interpretar de forma coherente los mapas que dejaron los grandes maestros para que otros buscadores puedan encontrar aquello que ellos descubrieron, el resultado acaba siendo una especie de buffet libre espiritual en el que se mete en el mismo saco todo tipo de creencias supersticiosas, terapias alternativas más o menos fiables, chakras, energías y un sinfín de conceptos descontextualizados que, en mi opinión, al final lo único que hacen es confundirnos más todavía. Mucha gente lee libros, escucha charlas y acude a talleres espirituales varios, pero sin una práctica profunda, lo único que se consigue es caer en lo que yo suelo llamar menturbación. Una verdadera masturbación mental en la que se llega al orgasmo metafórico, fantaseando con imágenes de iluminación y trascendencia, pero que no solo carece de fundamento, sino que además engrosa el ego espiritual y genera malentendidos e incoherencias en las que lo que se dice no se corresponde con lo que se hace y mucho menos con lo que se siente. Ese sería el caso de alguien que habla sobre la luz, el amor, vivir el presente, etc., pero que cuando las cosas van mal, su pareja le deja, por ejemplo, o tiene algún dolor o alguna enfermedad, toda la teoría se va por el desagüe. De nada sirve la teoría si no se es capaz de aplicarla. Si, por ejemplo, estás enfadado, es absurdo fingir lo contrario. Puedes pensar que no deberías estarlo, pero la realidad es que sí lo estás. Puede que creas que alguien espiritual como tú no debería enfadarse, no debería sentir celos, ni tener apegos, no debería preocuparse por el futuro. Y eso está bien si sucede de forma natural,
como resultado de la práctica. Si por ejemplo te das cuenta que de cada vez te enfadas menos en ciertas situaciones en las que antes explotabas, o dejan de afectarte cosas que antes te afectaban. Pero si hay que forzarlo, no es real, es solo otra idea más en la cabeza. Creo que la sabiduría como tal está en lo más profundo de cada uno de nosotros, solapada por un montón de capas superfluas que hemos ido añadiendo con nuestra mente y sus interpretaciones, con nuestros deseos, miedos y traumas, con nuestra personalidad, al fin y al cabo. Entonces, en lugar de añadir más florituras y etiquetas mentales al respecto, mejor sería ir deshaciéndose de todas las ideas preconcebidas e ir quitando capas como el que pela una cebolla, afinando y acercándose poco a poco a la verdad que se esconde detrás de la maraña, en lo más recóndito y profundo de cada uno de nosotros. Para mí, el gran problema que tiene la espiritualidad hoy en día es que hay mucha teoría y muy poca práctica. La oferta espiritual es tan grande que energías, chakras, registros akáshicos, reiki, terapias con piedras y cristales, constelaciones familiares, yo qué sé, de todo, ¿no? Al final el resultado es que te pierdes entre tantas cosas, ¿no? Si estás tratando de resolver un problema concreto, pues al final no sabes si lo que te pasa es por el karma, si es el universo que te está hablando, si tienes que curar tu niño interior, vas como muy perdido, ¿no? Mi madre, por ejemplo, tiene una herboristería, ¿no? Y ahí pues lo veo constantemente. O sea, personas que vienen arrastrando, yo qué sé, una relación tóxica brutal y esperan resolverlo pues con un colgante de una piedra que les proteja la energía y un poco de palo santo para limpiar la habitación de malas vibraciones. O gente que espera arreglar sus problemas de ansiedad, pues yo qué sé, con un poco de pasiflora y unas gotitas de lavanda. Y claro, como nada les funciona, pues prueban otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero siempre están igual. Lo único que cambia es que tienen más información, más etiquetas mentales y por tanto realmente más barullo mental. Al final, lo que hacemos es adornar la realidad, porque es más guay pensar que lo que me pasa es por influencias, confluencias de energías o lo que sea, que no simplemente porque he tomado malas decisiones, por ejemplo. Y luego, también hay gente que usa la espiritualidad como una especie de embellecedor de su personalidad, de su personaje, de la máscara que muestra hacia los demás. Incluso hay gente que lo utiliza para ligar esto. Que a mí es algo que siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque yo en mis tiempos estas cosas eran cosas de raritos, de frikis. Bueno, con todo esto, no estoy diciendo que no crea o que yo no funcione desde ese lado, llámalo espiritual. A mí la etiqueta espiritual no me acaba de gustar, pero bueno, para entendernos, ¿vale? Yo he entrenado mucho y he desarrollado mucho mi intuición, por ejemplo. Y le hago mucho más caso a mi intuición que no a mis condicionamientos mentales del pensamiento racional, por ejemplo. Medito, practico tai chi, qigong, conozco gente haciendo reiki muy potente, gente con los registros akáshicos, alguna vez pocas realmente, pero alguna vez me han dejado flipado. Lo que pasa es que como todas las modas, por decirlo de alguna manera, tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Entonces el problema ahí es cuando eso se convierte en una identificación tipo tribu urbana, ¿no? Yo qué sé, soy punky, soy heavy,
soy hippie, soy espiritual. Como comento en el libro, yo realmente creo que el sufrimiento, los problemas, las hostias que te da la vida, pueden ser una gran puerta de entrada al camino espiritual, a la búsqueda, ¿no? Pero yo creo que al final el ser buscador es algo vocacional. Por ejemplo, yo que doy clases de Tai Chi, ¿no? Hay una gran diferencia entre alguien que se te apunta a clase porque realmente quiere aprender Tai Chi o tiene curiosidad, le llama la atención. Es muy diferente ese tipo de personas de cuando te viene alguien que viene porque tiene un problema de espalda o de rodilla y alguien le ha dicho que el Tai Chi le podría ir bien. ¿Vale? En ese caso puede que le acabe gustando y se enganche, pero el 90% lo dejan a las semanas o a los pocos meses, porque realmente no es algo que les guste, que sea una inquietud, sino que lo hacen simplemente para paliar un problema, una dolencia, ¿no? Entonces, el Tai Chi no es para esas personas, les iría mejor pues un fisioterapeuta, alguien que le haga acupuntura, yo qué sé, medicinas. Pues con la espiritualidad al final pasa lo mismo, ¿no? Si solo buscas un parche, pues el camino va a ser estéril, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia de Siddhartha, el Buda. Me gusta por dos cosas principalmente, ¿no? La primera porque es la imagen de un ser humano normal y corriente que por sus propios medios y su propio esfuerzo alcanzó la iluminación. Y también, pues, por lo que estamos hablando, ¿no? Siddhartha era un príncipe que tenía todas las riquezas, todos los lujos que se podían tener en esa época y aún así renunció a todo por su búsqueda. Incluso su padre intentó retenerlo con todo tipo de sobornos y chantajes emocionales, pero nada pudo impedir que Siddhartha se convirtiera en un buscador, que siguiera su camino y que finalmente alcanzara la iluminación. Pero mira la diferencia entre todo lo que hemos hablado de alguien que quiere ser espiritual para adornar su personaje, para ganar cosas, o por parchear algún problema, con una persona que ya tiene todos los lujos, que tiene todo, y renuncia a todo realmente para buscar eso. Al final la cuestión es siempre la misma. Si lees o te has leído mi libro, te das cuenta de que hablo de la sinceridad, de la coherencia. O sea, de una búsqueda sincera. No se trata de más que de eso. Sin una búsqueda sincera, al final lo único que vas a hacer va a ser dar vueltas y vueltas sobre lo mismo, perderte en el Matrix este en el que vivimos, liarte y volverte loco. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Creo que vamos a dejarlo aquí de momento. Si quieres compartir tu experiencia, comentar algo sobre este tema, puedes ponerlo abajo en los comentarios y te leeré encantado. Yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo. Este vídeo es un comentario sobre un capítulo del libro Luz y Sombras, en el que cuento mi experiencia con la ansiedad y los ataques de pánico, cómo lo superé y lo que aprendí de ello. Si estás interesado en hacerte con el libro completo, puedes pillarlo en Amazon en el enlace que te he dejado en la descripción.